Bueno, buenas tardes a todas y a todos. Primero, agradecer la invitación al arquitecto García Espil, gracias Enrique. Agradecer al arquitecto Guillermo Tella, gracias Guille, y al arquitecto Alejandro Bataing, gracias Alejandro también por la invitación, y a la arquitecta Fernanda Mieres, gracias Fer por la ayuda. Así que bueno, dicho esto, empiezo con la charla de hoy, que el tema es el proceso de planeamiento. Esta charla yo la dividí en 3 etapas. Una primera etapa, hablando del proceso de planeamiento en relación con los referentes, el encuadre y antecedentes. Una segunda etapa en la cual voy a explicar el proceso de planeamiento como metodología. Y la última etapa que son ejemplos. Así que bueno, empezamos con la primera etapa y voy a citar a 3 referentes, a 3 arquitectos y urbanistas que ustedes los conocen porque han leído lecturas de ellos y escritos de ellos y han visto videos. En primer lugar, ¿qué opina sobre el derecho a la ciudad del arquitecto Enrique Ortiz Flores? Y él opina que la ciudad se tiene que transformar en un lugar de convivencia, de intercambio, de disfrute, en un espacio lúdico y político. Esto es lo que nos ha llevado a trabajar el derecho a la ciudad. Y en segundo lugar, Jordi Borja, también notable, urbanista, geógrafo. ¿Y qué opina él a partir del urbanismo? El urbanismo, además de facilitar el funcionamiento de la ciudad, sirve para atacar las desigualdades. Y por último, una mirada feminista, una mirada de género, como es la de la arquitecta Ana Falú. ¿Qué opina Ana a partir de, en relación con las ciudades? Y es que las ciudades son la esperanza. A pesar de las situaciones de pobreza, incluso de indigencia, la vida urbana ofrece muchas y mejores alternativas y posibilidades. Bueno, dicho esto y esta mirada de estos 3 pensadores innotables, empezamos para contar un poco cuáles son los antecedentes de esta ciencia que denominamos planeamiento. Y si decimos que el planeamiento es una ciencia relativamente joven, ¿por qué decimos esto? Es porque la citamos a partir del siglo XIX. Los primeros ensayos de planes urbanos los podemos localizar o identificar en el siglo XIX. Un primer plan, que es el plan de Nueva York, el Commission's Plans de 1811, en el cual se superpone toda una grilla a la península de Manhattan. Los primeros planes urbanos en realidad son acciones totalmente higienistas, son efectos de abrir la trama urbana en relación con un impacto terrible que fue el de la revolución industrial, sobre todo en Londres. Entonces, los primeros planes urbanos que tenemos cita es en relación con esto, con actitudes higienistas, el tema de abrir las tramas urbanas, de tratar de aminorar el impacto urbano que tuvo esta actividad productiva, este traslado de la población del campo a la ciudad, el hacinamiento, el tugurio. Entonces, todos estos planes, en donde podemos encontrar el plan de Haussmann de 1850 de París, donde se abre la trama urbana, con diagonales, donde se empiezan a incorporar los grandes espacios urbanos, los espacios verdes, como son el Bois de Boulogne o el Bois de Vincennes, o el Plan Cerdá, de 1859, también siglo XIX, que tienen fundamentalmente el tema del ensanche, de la apertura de la trama y de mejorar la calidad de vida, justamente, insisto, con este impacto tremendo que fue la revolución industrial en las ciudades. Un segundo momento del siglo XIX también lo encontramos con los utopistas, con el modelo de ciudad jardín, esta cosa ideal de urbanistas como Tony Garnier, o que pensaban en un modelo ideal, por eso se lo llamó los utopistas, entre el campo y la ciudad, con poblaciones
circunscriptas a no más de 30.000 habitantes, y esta idea de los utopistas nuevamente tomada en los años 60 por urbanistas como Mumford. En el siglo XX ya encontramos otro tipo de planes, el planeamiento pensado desde otro aspecto, entre los 40 y los 50, y muy influenciado por el pensamiento sistémico, el enfoque analítico para estudiar la realidad. Se hacía mucho hincapié en el tema del estudio analítico, de cómo llegar al conocimiento. La crítica que se le hizo a estos planes tan estudiados, tan científicos, es que lo planificado no se ejecuta. Como respuesta a esto y a esta falta de ejecución de estos planes, encontramos en los años 80 la irrupción de otro tipo de planeamiento, que es el planeamiento estratégico. Su base es la estrategia militar. Entonces, se ponen algunos objetivos y hay que alcanzar esos objetivos determinados con las metas. Esto hace que se ejecuten o se llegue a la acción. Entonces, esta fue la respuesta de los años 80 en relación al planeamiento, es la irrupción del concepto del planeamiento estratégico. Justamente, repito, basado en la estrategia militar, poner objetivos y metas. Pero en el siglo XX y ya en el siglo XXI encontramos el planeamiento como una ciencia transdisciplinaria. Entonces acá vemos el pensamiento de un filósofo como es Edgar Morin, que dice el urbanismo y la planificación urbana y territorial como una transdisciplina. ¿Esto qué quiere decir? Que ya el planeamiento no puede ser enfocado solamente desde un punto de vista físico, fundamentalmente como lo hacían en la década del 40 y el 50. El planeamiento ya no puede circunscribirse a un aspecto físico. El planeamiento tiene otras facetas, por eso es la transdisciplina, por eso la otra mirada desde la sociología, desde la filosofía, desde la economía y fundamentalmente sobre el ambiente. Por eso es impensable en este momento, en el siglo XXI, no hablar de planes urbanos y ambientales, como es el plan de la Ciudad de Buenos Aires, que es el plan urbano ambiental, o el plan urbano y ambiental de Rosario. Es impensable en estos momentos, en el planeamiento en el siglo XXI, que un plan no pueda abarcar el pensamiento de otras disciplinas y, por supuesto, otros profesionales, como son geógrafos, sociólogos, economistas, arquitectos, arquitectas, y fundamentalmente para darle una mirada transdisciplinaria. Dicho esto, nos preguntamos, ¿cómo son las transformaciones en la ciudad? ¿Cómo se dan las transformaciones en la ciudad? Las transformaciones en la ciudad se dan a través de planes, programas, proyectos, acciones directas y acciones indirectas. Entonces, ¿pero qué es un plan? Un plan es un instrumento técnico-jurídico, es el paraguas jurídico en el cual cuelga la totalidad de la normativa y la obra pública. O sea, el plan es el contenedor, ¿sí? Entonces, las transformaciones en la ciudad se dan a través de planes, programas, proyectos, acciones directas y acciones indirectas. Por eso, a mí me sirve este juego de muñequitas rusas, en realidad. O sea, el plan es el paraguas técnico-político que abarca una cantidad de proyectos de actuación, de programas de actuación. Los programas tienen proyectos, los proyectos acciones directas y acciones indirectas. Dicho esto, con este cuadro que tengo acá, voy a poder explicar esta metodología de la que hablamos. En definitiva, es una metodología que está muy probada y que nosotros y nosotras en la práctica y en la facultad, lo que los invitamos a los grupos de alumnos y alumnas es que prueben esta metodología, que, insisto, está probada, no es diferente de esta metodología que se da en ámbitos académicos, en ámbitos profesionales, cuando uno tiene que establecer un plan urbano, ya sea para un municipio, diferentes escalas de actuación, a nivel nacional, a escala de una provincia, a escala de un barrio, a escala de un CGP.
Entonces, fundamentalmente, y dado que las transformaciones en un territorio son muy complejas por la cantidad de actores sociales que implican y la cantidad de variables que esto implica, es que tenemos esta metodología que ahora voy a explicarla paso por paso, y que nosotros y nosotras invitamos a los estudiantes a que la prueben. Y en realidad no es muy diferente que la consulta médica. Cuando una persona asiste a una consulta médica, el médico, el profesional, le indica generalmente una serie de análisis. A partir de esos análisis, el profesional establece un diagnóstico. ¿Qué es lo bueno y qué es lo malo que le pasa a una persona? Y a partir de ese diagnóstico, elabora una respuesta profesional. Bueno, con las ciudades pasa algo parecido. O sea, cuando nosotros tenemos que estudiar y hacer un diagnóstico urbano, en realidad tenemos que basarnos en análisis. Ese análisis es análisis de una cantidad de variables. A partir de esas variables y el estudio de esas variables, nosotros y nosotras como profesionales podemos establecer un diagnóstico urbano. ¿Qué es lo bueno y qué es lo malo que le pasa a ese sector urbano? Que insisto, se puede estudiar en distintas escalas. Y a partir de ese diagnóstico de fortalezas y debilidades, establecemos una matriz de FODAS. Este instrumento de la matriz de FODAS nos sirve para espacializar las fortalezas, las oportunidades, las debilidades y las amenazas. Una vez definido el diagnóstico, podemos establecer distintos tipos de objetivos. Los objetivos pueden ser 4, 5 y sumamente flexibles. Y a partir de esos objetivos, estamos en condiciones de poder, o sea, tenemos análisis, hacer un diagnóstico, la matriz de FODAS, fijar objetivos y ya podemos hacer nuestra propuesta urbana. Esa propuesta que se va a desarrollar a partir de un modelo territorial o un plan. ¿Qué digo cuando digo modelo territorial? Digo estructura urbana deseada. ¿Qué es a dónde quiero llegar con esa propuesta a partir de una estructura urbana deseada? Que es el ideal de cómo quiero transformar ese sector urbano, ¿sí? Entonces, esa propuesta, que puede ser a través de un modelo territorial, puede ser a partir de un plan, o un plan de sector, ¿cómo se va a desarrollar? Ese plan de sector, o ese plan, o ese modelo territorial, se va a desarrollar a través de distintos programas de actuación. Esos programas pueden ser temáticos o pueden ser territoriales. Ahora los vamos a explicar cada uno de ellos. Y a partir de esos programas que pueden ser temáticos y territoriales, puedo tener acciones directas y acciones indirectas. Las acciones directas son las referidas a la obra pública. Una acción, una transformación que se da en un tiempo determinado, el tiempo que dura la obra. Y las acciones indirectas generalmente son la normativa, es decir, que se van transformando en la medida que se vaya sustituyendo las piezas urbanas. O sea que las acciones indirectas son a partir de distinto tiempo. Dicho esto, vamos a explicar qué elementos deberíamos estudiar para el análisis. O sea, qué elementos me sirven a mí para poder hacer un diagnóstico urbano. Entonces tengo que tener ciertos datos desde lo físico. O sea, a partir de un territorio, puede ser para una ciudad, o puede ser para toda una región. Yo necesito tener datos desde lo físico, o sea, para yo poder evaluar la evolución histórica de ese sector, cuáles son los usos del suelo, cómo es el transporte, cómo es la red vial, cómo son los datos de ambiente, eso desde lo físico. Pero también puedo tener para el desarrollo de este diagnóstico urbano distintos datos desde lo social. Entonces, ¿cuál es la densidad de la población de ese sector? ¿Cómo es el acceso a la salud de ese sector? ¿Cuáles son los índices de niveles básicos insatisfechos? Todo para aportar a tener una mirada desde lo social o desde lo económico. ¿Cuáles son los ingresos de ese sector urbano? ¿Cuáles son los elementos de productividad? ¿Cuáles son los productos que genera esa población?
cuáles son los índices de empleo, cuáles son las actividades, todos datos desde lo económico, cuáles son los ingresos que tiene ese sector urbano, cuál es la productividad que tiene ese sector urbano, para dar un diagnóstico también desde un aspecto económico. Y por último, siempre cuando nosotros estudiamos un territorio o un sector, es importante saber cuál es la base legal. O sea, si hablamos de una transformación de un sector urbano, bueno, fundamentalmente de quién es el dominio de esa tierra, cuál es la normativa que tiene ese sector urbano, ¿es apropiada lo que yo quiero hacer o tengo que cambiarla? Son datos legales que necesito tener en cuenta para elaborar el diagnóstico. Entonces, una vez que yo puedo tener datos de análisis, estoy en condiciones de armar lo que nosotros hacemos, este instrumento que es la matriz de FODAS. Este instrumento, que fundamentalmente, insisto, repito, tiene que ver con poder determinar cuáles son las fortalezas, cuáles son las oportunidades que tiene un sector, cuáles son las debilidades que tiene ese sector y cuáles son las amenazas. Entonces, estos son trabajos que se han hecho en la cátedra de otros años y en realidad sobre la ciudad de Buenos Aires. Entonces, a partir de datos de análisis podemos establecer cuáles son y espacializar las fortalezas que tiene el sector de la ciudad de Buenos Aires, por ejemplo, o cuáles serían las debilidades, o cuáles serían las oportunidades que tiene la ciudad, o cuáles serían las amenazas. Y fundamentalmente, espacializarlas, tener en cuenta en qué sector de la ciudad está pasando cada uno de estos lineamientos. Por supuesto, esta matriz de FODAS también es aplicable a distintos sectores urbanos. Este es otro trabajo de alumnos y alumnas que tienen que ver con el riachuelo. También la misma matriz de FODAS aplicada a este nuevo sector urbano. Es decir, dentro de lo que es este sector, yo puedo saber cuáles son las fortalezas, cuáles son las grandes debilidades que tiene, las oportunidades y las amenazas. Entonces, a partir de yo poder establecer un diagnóstico, debería poder fijar 4 o 5 objetivos para ese sector. Insisto, los objetivos son flexibles y después la propuesta tiene que responder a esos objetivos. Pero hay muchas formas de responder. Por eso traigo acá 3 ejemplos de objetivos. Los objetivos, por ejemplo, del Plan Urbano Ambiental, la Ley 2930, son 4 y son sumamente flexibles. Pensar en Buenos Aires como una ciudad policéntrica, como una ciudad plural, como una ciudad saludable y una ciudad diversa. Por eso, después el cómo, bueno, ya es otro tema, tiene que ver con la propuesta urbana, pero los objetivos siempre son muy amplios y flexibles. Por ejemplo, el Plan de Bogotá del año 2000 fijaba 4 objetivos también: buscar la calidad de vida, la convivencia amigable, estructura urbana integrada, proyectos atractivos en el campo económico y cultural. Y el de Río de Janeiro, del año 2004, es un plan de 2004, dicen, son 3 objetivos: hacer de Río una metrópolis con creciente calidad de vida, socialmente integrada, vocación para la cultura y la alegría de vivir. O sea, nadie puede estar en contra de estos objetivos. La discusión técnica y política es cómo respondemos a estos objetivos. Entonces, una vez fijados los objetivos, estamos en condiciones de establecer nuestra propuesta. O sea, insisto y repito, tenemos el análisis, podemos establecer un diagnóstico, establecemos la matriz de FODAS, fijamos los objetivos y a partir de esos objetivos podemos dar nuestra propuesta. La propuesta es el modelo territorial, es decir, una estructura urbana deseada. Podemos tener un plan para todo un sector o un plan de sector. Fíjense, un plan para toda la ciudad o un plan de sector. Imagínense, este es el modelo territorial del Plan Urbano Ambiental para la Ciudad de Buenos Aires. O sea, que compromete a toda la Ciudad de Buenos Aires con 5 programas de actuación. Uno de los programas es Buenos Aires y el Río, tenemos el CHAP, Chacarita Agronomía Paternal, y el programa de actuación Corredor Verde del Sur. O sea, todos programas de actuación. Pero también podemos tener un plan de sector, como es el Master Plan de Puerto Madero. O sea, esa propuesta también puede ser con distintas escalas. Entonces,
ya tenemos análisis, diagnóstico, objetivos, propuesta, que es el modelo territorial, y ahora vamos a los programas de actuación. De nuevo, ¿cómo se dan las transformaciones en la ciudad? Se dan a través de planes, programas, proyectos, acciones directas y acciones indirectas. Teníamos el modelo territorial y ahora tenemos los programas de actuación. Los programas de actuación pueden ser temáticos o territoriales. Si son temáticos, tienen que ver con un tema. Es decir, yo puedo tener un programa de actuación por un tema. Es decir, por ejemplo, espacios verdes. O puedo tener un programa de actuación de transporte a escala metropolitana, de transporte a escala de la ciudad. O puedo tener un programa de actuación por otro tema, por ejemplo, residencia. Entonces, con distintos subprogramas de actuación. Y puedo tener un programa territorial como es el Corredor Verde del Oeste, que ya lo nombré en el modelo territorial, y es que incorpora un sector del territorio que es corresponde al soterramiento del Sarmiento y un parque lineal sobre las tapas. Entonces tenemos programas territoriales y programas temáticos. Y para ir terminando ya con este tema, vemos acciones directas y acciones indirectas. De nuevo, las acciones directas son las que involucran a la obra pública y tienen una duración de tiempo de acuerdo a la duración de la obra. Como ejemplo, tenemos el Paseo del Bajo, por ejemplo. Y acciones indirectas tienen que ver con la normativa, por ejemplo. O sea, son acciones que se desarrollan a lo largo del tiempo. Un ejemplo podría ser el nuevo Código Urbanístico de la Ciudad de Buenos Aires. Hasta que se dé toda esa transformación, va a insumir un tiempo que es el que se vayan cambiando las piezas urbanas. Y ahí se va a dar la transformación en la ciudad. Bueno, para ir cerrando y a manera de síntesis, 3 conceptos que quisiera que quedaran claramente especificados. Uno, el urbanismo es una ciencia joven, toda vez que vemos los primeros planes urbanos en el siglo XIX. Es una ciencia del siglo XIX. La importancia del planeamiento como metodología, es decir, explicar que el proceso de planeamiento como metodología, dada la cantidad de actores sociales y la complejidad del fenómeno urbano, requiere de una metodología. Y por último, las transformaciones en la ciudad se dan a través de planes, programas y proyectos, acciones directas y acciones indirectas, que es un poco lo que tratamos de explicar en esta charla. Bueno, gracias nuevamente por la invitación y nos vemos la próxima.